Estática 2. Ahora vamos a ver en la parte que corresponde a estática 2, ¿no? Y como podemos leer, las fuerzas no solamente producen movimiento de traslación. Un movimiento de traslación es cuando tú empujas, digamos, alguna caja y la llevas, digamos, de la puerta de tu casa 5 metros hacia adentro, ¿no? Eso es una fuerza de traslación, ¿no? Las fuerzas también producen rotación, ¿ya? Entonces, cuando las fuerzas producen traslación, lo que hemos estudiado antes, simplemente es suficiente aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a 0, o como lo estábamos aplicando, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Pero cuando se produce rotación, cuando una fuerza produce rotación, entonces esta primera condición de equilibrio como que no, ya no sirve, ¿no? Ya no basta, ya no es suficiente. Entonces tenemos que acudir a otra condición que pasaremos a estudiarla a continuación, ¿ya? Para entender mejor esto, vamos a analizar en primer lugar qué es el momento de una fuerza. En este caso, miren, estamos poniendo tres ejemplos. En primer lugar, fíjate aquí, ¿no? Aquí tienes una llave, ¿no? Para abrir una tuerca determinada, ¿no? Una llave, pues. Mira, cómo tú haces fuerza, miren el sentido que estás haciendo fuerza. Mira, tú haces fuerza así, ¿no? Tú estás haciendo fuerza, mira hacia dónde, ¿ya? Sin embargo, esta llave no se mueve toda la llave hacia ese sentido y dirección que tú estás haciendo fuerza. No, lo que va a hacer la llave es girar, va a girar. ¿Te das cuenta? Esta fuerza está produciendo una rotación alrededor, pues en este caso de la tuerca que quiere sacar, ¿no? Fíjate, cuando haces los ejercicios con las mancuernas, mira, ¿no? Tú haces fuerza, la mancuerna es una fuerza hacia abajo. Tú si quieres haces fuerza hacia arriba, ya, ¿no? Tú vas a hacer fuerza hacia arriba para sacar pues tus bíceps, ¿no? Entonces haces fuerza hacia arriba, ¿ya? Ahí hay una fuerza. Pero la mancuerna, ¿qué movimiento va a tener? La mancuerna va a tener un movimiento giratorio, ¿no? La mancuerna se va a mover de manera de rotación, un movimiento de giro va a tener, ¿no? Mira la bicicleta. Tú haces fuerza en el pedal, por decirlo así, hacia abajo, ¿ya? Tú haces fuerza hacia abajo. Pero ¿qué hace el pedal? El pedal va a girar, el pedal gira, el pedal rota, ¿sí? El pedal rota. Y así podríamos poner infinidad de ejemplos de fuerzas que producen rotaciones, ¿ya? Entonces fíjate aquí, clarísimo se ve cómo las fuerzas producen pues rotaciones, ¿no? Ahora, fíjate, si yo tengo aquí esta fuerza, es una fuerza hacia arriba, fíjate, ¿ya? Y la aplico a esta vara que está, digamos, empernada, ¿no? En este apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Definitivamente la barra, completamente toda la barra, no va a subir hacia arriba, no va a subir. Lo que aquí va a pasar es que va a haber una tendencia a rotación, ¿sí o no? Va a haber una tendencia a rotación. La barra va a querer rotar de esta manera, ¿no? Va a querer rotar. Entonces estamos viendo ahí que esa fuerza, ya, estamos viendo que esa fuerza está produciendo una rotación. Cuando decimos que la fuerza produce una rotación, estamos diciendo entonces que ahí existe un momento de fuerza. Momento, escucha bien, momento de una fuerza. Momento de una fuerza. ¿Qué cosa es el momento de una fuerza? La rotación que produce la fuerza alrededor de un eje, pues no alrededor de un punto. ¿Y cómo calculas el momento de la fuerza? Aquí está, miren. El momento de la fuerza simplemente se calcula multiplicando la fuerza por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto por donde gira. En este caso, mira, este es el punto por donde gira, ¿no? Esta es la fuerza, ¿no? Esta es la fuerza, muy bien. Esta distancia, ¿no? Toda esta distancia, ¿ya? Toda esta distancia, ¿ya? Esa es la distancia. Pero quiero que te des cuenta de una cosa. Esa distancia siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza. La distancia siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿ya? Entonces, el momento de una fuerza, ¿cuál es su fórmula? Simplemente fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia. La fuerza, ya saben, se mide en newtons. Y la distancia normalmente pues se va a medir en metros, ¿ya? La distancia normalmente se va a medir en metros. Entonces, por decirlo así, el momento de una fuerza se mediría pues en newton metro, ¿no? El newton metro. Ahora miren, si la fuerza está hacia abajo, aquí la fuerza estaba hacia arriba, ¿no? Si la fuerza está hacia abajo, fíjense, aquí se forma, va a girar pues, ¿no? Esta barra va a girar, pero va a girar pues en el otro sentido, ¿no? Va a girar, digamos así,
va a girar así, ¿no? Ahora va a girar así, ¿se dan cuenta? Ya no va a girar en el sentido de hace un rato, ahora va a girar en sentido contrario. Eso nos da una idea, amigos, eso nos da una idea de que los momentos van a tener signos, ya van a tener signos los momentos. Y es más, a partir de ahora vamos a poner los signos de los momentos. Si los momentos giran a favor de las agujas del reloj, es decir, si el momento está si el cuerpo gira así, mira, si el cuerpo gira así, ese momento es negativo, si es a favor de las agujas del reloj. Y si es en contra de las agujas del reloj, mira, si es en contra de las agujas del reloj, ese momento es positivo, ¿ya? Positivo. Quiere decir que el primer momento de esta fuerza, del primer ejemplo, digamos, fíjate cómo gira. Está girando a favor de en contra de las agujas del reloj, disculpen, en contra de las agujas del reloj, ¿no? Esto es positivo. Este es un momento positivo. Pero acá mira, está girando a favor de las agujas del reloj, ¿no? A favor de las agujas del reloj. Ese es un momento negativo. Y si quisiéramos calcular aquí el momento simplemente sería igual a la magnitud de la fuerza, que es F, por la distancia, que es 2D, ¿ya? La distancia que es 2D, ¿no? La distancia es 2D. Esta distancia también le llamamos brazo de palanca, ¿ya? A esa distancia también se le llama brazo de palanca. Muy bien. ¿Y qué pasa si me dan una fuerza inclinada? Así como se ve en el ejemplo ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si me dan una fuerza inclinada? Ya se está volviendo una regla de oro para nosotros. Toda fuerza inclinada, normalmente trabajamos con las componentes rectangulares. Es decir, aquí tendrías que hallar las componentes rectangulares. Aquí hay una componente vertical, ¿ya? Y aquí hay una componente horizontal. Horizontal, ¿sí? Aquí hay una componente horizontal, ¿ya? Esa componente horizontal, ¿cuánto vale? F por el coseno de 30 grados, ¿no? Y esta componente vertical sería F por el seno de 30 grados, ¿ya? Muy bien. Una vez que tienes las componentes, no te vas a olvidar, ¿ya? Esta fuerza para ti ya no existe, ¿ya? Esa fuerza ya no existe, ya solo trabajas con las componentes. Y procedes a calcular el momento de las componentes. Primero vamos a calcular el momento de F seno de 30. Fíjate, primero determina cómo gira. Para saber cómo gira, tú simplemente sigues la fuerza, mira, de abajo, o sea, en dirección de la fuerza, pues en este caso la fuerza se va hacia arriba, tú también traza hacia arriba, digamos, con un lapicito puede ser, y giras buscando el punto por donde va a girar pues esta barra, ¿no? En este caso este es el punto, mira, este es el punto, decimos, este va a ser el centro de momentos, entonces mira yo cómo hago, simplemente así, y busco el punto y giro por ahí, ¿no? Y giro por ahí, doy la vuelta por ahí. Y te das cuenta cómo gira. Entonces, tú a un ladito te puedes poner la convención de signos. Este es negativo en contra, no te olvides. Cuando es a favor, perdón. Y este es positivo cuando es en contra, ¿no? De las agujas del reloj. Entonces, si yo me fijo aquí cómo gira, obviamente está girando en sentido positivo, ¿ya? Ahora, quiere decir entonces que el momento de esa fuerza sería simplemente igual al valor de la fuerza. ¿Y cuál es el valor de la fuerza? F seno de 30. Ese es el valor de la fuerza. Por la distancia es 2D, ¿no? 2D, 2D, ¿ya? Toda esta distancia, pues no te olvides que la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿ya? Tiene que ser perpendicular a la fuerza. Perfecto, listo. Y ahora le toca el turno a la otra fuerza. Pero fíjate, ¿cuál sería? Aquí el valor de la fuerza es F coseno de 30, pero ¿cuál sería la distancia de esta fuerza con respecto al punto por donde va a girar? ¿Ya? Y no te olvides que esta fuerza tú la puedes mover a lo largo de su línea de acción, ¿ya? Esta fuercita tú la puedes estar moviendo, o sea, así como está aquí, también la puedes dibujar si quieres aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? La fuerza está actuando a lo largo de toda su línea de acción. Esta es la misma fuerza, ¿ya? Aquí también está la fuerza. Por aquí también puede estar la fuerza, ¿no? O sea, que tú la fuerza la pones donde tú quieras, ¿ya? Al final la puedes mover siempre y cuando la muevas a lo largo de su línea de acción, no hay ningún problema. Pero si esta fuerza pasa por el punto donde estamos nosotros creando momentos, ¿no? Por el punto por donde va a girar, digamos, entonces, ¿cuál sería la distancia de la fuerza al punto?
Si la fuerza pasa por ese punto, no hay distancia, ¿sí o no? La distancia es cero, la distancia de esta fuerza es cero. Entonces, ¿cómo sería el momento de esta fuerza, no? Digamos que yo agarro y digo, bueno, esto puede girar también así, ¿no? Así, ¿no? Aunque alguien me podría decir, no, pues, y si esto gira así, te das cuenta, ni siquiera sabríamos determinar el signo. Digamos que yo le pongo aquí más, ya, le pongo más, ya, y pongo el valor de la fuerza. Igual va a ser el signo que le ponga, no importa, ¿no? Coseno de 30. Pero eso tengo que multiplicarlo, no te olvides, por la distancia. Hemos dicho que no hay distancia, no hay distancia. Y cuando no hay algo, eso en matemáticas se conoce con el número cero, ¿ya? Por lo tanto, muchachitos, el momento aquí sería simplemente f seno de 30, f seno de 30, y todo eso multiplicado por la distancia que es 2D. Y aquí, como esto es 0, al multiplicar por el factor que está al lado, simplemente sale 0, pues, ¿no? Y si quieres ya ni lo pongo, ¿no? ¿Para qué lo pondría? Simplemente lo borramos, ¿ya? Simplemente lo borramos. Listo. Y ese sería el momento de esa fuerza inclinada. F seno de 30 por 2D. Entonces, resumiendo, haya las componentes rectangulares. Y luego, si hay alguna componente que pasa por el punto por donde se pasa a tomar los momentos, esa componente no tiene momento, su momento es cero. Hayas el momento solo de la otra componente. En general, si la fuerza, cualquier fuerza, pasa por el centro de rotación, el momento es nulo. No te olvides, ¿ya? Si la fuerza pasa por el momento de rotación, por el centro de rotación, el momento es nulo. Par de fuerzas, también llamado cupla. Se da cuando se aplican fuerzas de igual magnitud, dirección, pero sentidos contrarios, separados por una determinada distancia. Mira, este es el volante, un volante de un automóvil, ¿no? Si tú aplicas aquí una fuerza hacia arriba, mira, y hay una determinada distancia que viene a ser el diámetro del volante, y aquí aplicas una fuerza hacia abajo, las fuerzas, por la primera condición de equilibrio, se anulan, ¿no? Porque fuerzas hacia arriba es igual a fuerzas hacia abajo, yo quiero entender que eso está en equilibrio, pero se anulan en este caso, pero dejan un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser una rotación. O sea que un par de fuerzas o una cupla siempre van a producir rotaciones, ¿ya? Las fuerzas se anulan, pero queda digamos, un efecto, una secuela, ¿ya? Ahora que está de moda eso con esta enfermedad del COVID, queda una secuela. ¿Y cuál es la secuela? Una rotación. Y si tú te fijas, para mover el timón de un automóvil, ¿no? Para que se produzca esa rotación, lo que tú haces con tu brazo, digamos, izquierdo es subir hacia arriba y con tu brazo derecho, ¿no? Jalar hacia abajo, con un brazo jalas hacia arriba, con el otro brazo jalas hacia abajo y ahí se produce la rotación. En este caso es una rotación hacia la derecha, pues, ¿no? Pero así es como, o igual la bicicleta, a ver, fíjate, agarras el timón de la bicicleta, quieres doblar a la izquierda, ¿qué haces? ¿No? Con la mano izquierda jalas hacia el cuerpo y con la mano derecha jalas en sentido contrario al cuerpo, ¿no? Y ahí se produce la rotación, ¿ya? Muy bien, eso se llama par de fuerzas o cupla, ¿no? Teorema de Varignon. El momento resultante de un sistema de fuerzas con relación a un punto dado es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes con relación al mismo punto. Lo que aquí te está diciendo es que si tú tienes varias fuerzas, cada fuerza produce un momento, ¿sí? Pero todas con respecto al mismo punto. Por decir, el momento con respecto al punto O de la fuerza 1 más el momento con respecto al mismo punto O de la fuerza 2, digamos, ¿ya? Más el momento con respecto al mismo punto O de la fuerza 3, ¿ya? Esto va a ser igual al momento de la fuerza resultante con respecto a O, ¿ya? Si tú quieres, digamos, ver esto de una manera un poquito más clara, podríamos hacer lo siguiente. Imagínate que aquí tienes una viga, mira, y aquí tienes una fuerza, fuerza 1, aquí tienes otra fuerza, fuerza 2, y aquí tienes, digamos, otra fuerza, fuerza 3, ¿no? Y digamos que este es el punto O, ¿ya? Ese es el punto O, ¿ya? Ese es el punto O. Si tú hallas el momento de esta fuerza con respecto a O, o sea, multiplicas la fuerza por la distancia que hay de la fuerza O, más el momento de esta fuerza con respecto a O, más o menos, te le pones pues los signos a los momentos, ¿no? El momento de esta fuerza 3 con respecto al punto O, multiplicando por su distancia y todo, eso simplemente va a ser igual. Si tú hallas aquí la resultante de estas tres fuerzas, como las tres se van hacia abajo, la resultante digamos que es esta,
también es otra fuerza más grande, digamos, que se va hacia abajo. Esta es la resultante, ¿no? ¿Te acuerdas que ayer esta resultante es bien sencillo? Si esta fuerza vale 2, esta vale 2, si esta vale 2, la resultante va a ser 6, pues también, ¿no? Hacia abajo. Entonces, esto va a ser igual al momento de esta resultante, al momento de esta fuerza resultante, con respecto también al punto O, ¿ya? Obviamente tendrías que tener la ubicación exacta de la resultante y tener pues esa distancia, ¿no? Y tener esa distancia, ¿ya? Esto lo vamos a ver más claramente en los problemas. Por ahora no se preocupen, en los problemas se va a ver claramente la aplicación del movimiento del teorema de Varignon, ¿ya? Segunda condición de equilibrio. Miren, ya vimos la primera condición, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver la segunda condición. Para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, ahora ya no es equilibrio de traslación, ahora es equilibrio de rotación, se debe cumplir que la sumatoria de momentos de todas las fuerzas que lo afectan respecto a un punto, respecto a cualquier punto en realidad, debe ser cero. O sea que ahora ya no es la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ahora es sumatoria de momentos con respecto a un punto, eso tiene que ser igual a cero. Nada más, amigos, nada más. Lo demás funciona igualito, ¿ya? Tú vas a hacer igualito, tienes que hacer tu diagrama de cuerpo libre, todo eso va a ser igual. Ahorita vamos a ver algunos consejos para resolver problemas y ahí te vas a dar cuenta, ¿ya? Algunas observaciones interesantes. Si un cuerpo cumple con la primera condición de equilibrio, no se traslada. Ojo, eso ya sabemos. Todos los cuerpos que cumplen con la primera condición no se trasladan. Están en reposo o tienen movimiento uniforme, ¿te acuerdas? Velocidad constante. Pero ojo, está bien que no se trasladen, pero pueden estar girando. Pueden estar girando. De la misma manera, si un cuerpo cumple con la segunda condición de equilibrio, no va a girar. Ahí sí tú aseguras que no hay giro, pero puede estar trasladándose, ¿te das cuenta? Puede estar trasladándose. Entonces, pero cuando un cuerpo cumple con ambas condiciones de equilibrio, no se traslada ni gira, es decir, ahora sí decimos que está en equilibrio total, ¿ya? Ahora sí está en equilibrio total. Entonces tú para analizar si un cuerpo está en equilibrio o no, tiene que cumplir con las dos condiciones de equilibrio, no solo con la primera, sino también con la segunda. Algunos consejos para realizar los problemas, ¿no? Aquí soy muy puntual, ¿ya? Muy puntual. No perdamos de vista que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. La fuerza y ese brazo de palanca que hemos hablado siempre tienen que ser perpendiculares. No olvidar eso, ¿ya? Y tampoco no olvidar que si una fuerza pasa por el centro de giro o su prolongación, no te olvides no necesariamente dónde está la fuerza, la prolongas y pasa por el centro de giro, su momento es nulo. Y ojo, es como que la fuerza no existe, ¿ya? Es como que la fuerza simplemente la desaparece, la borras y no pasa nada, ¿ya? Muy bien, estamos listos entonces para nuestros problemas. Aquí nos detenemos y el siguiente video será sobre resolución de problemas aplicando la segunda condición, ¿no?